¿Qué tal? ¿Cómo le va? Feliz Día de la Patria para todos. Voy a estar con el historiador Manuel Armas. En un minuto nada más. Le voy a pedir alguna interpretación sobre lo que para él fue la Revolución de Mayo y qué impacto a lo largo del tiempo tiene esa revolución en la vida de hoy de los argentinos. Pero voy a hablar con él en un minuto nada más. Antes me pareció apropiado hacer un repaso del momento político que atraviesa la Argentina y la provincia de Jujuy. En un día tan especial para la patria como la celebración del 25 de mayo, debería servir, me parece a mí, para ensayar una reflexión por parte de nuestros líderes políticos que muestre un cierto nivel de sensatez o de madurez política en todo caso. Sin embargo, a la luz de los hechos y de los acontecimientos, me parece que está ocurriendo todo lo contrario. Y en ese sentido aparecen la hipocresía y el miedo a la verdad. Cuando digo hipocresía me refiero a las declaraciones, por ejemplo, de Cristina Kirchner, que reaparece una vez más luego de un tiempo de silencio, con declaraciones, a mi criterio, desafortunadas, que para lo único que sirven en todo caso es para profundizar aún más el enfrentamiento y la confusión en la sociedad. Esta señora habla de catástrofe, cuando durante su gestión, además de las aberraciones cometidas durante su gestión económica, se encargó de sembrar odio, resentimiento y corrupción como nunca antes en el país, generando una profunda crisis moral de la que creo yo va a costar décadas poder salir. Esta es la verdadera tragedia que padecemos los argentinos, no el regreso al Fondo Monetario Internacional como quieren instalar. En todo caso, el regreso al Fondo Monetario Internacional es una consecuencia de las aberraciones cometidas por los funcionarios incompetentes que acompañaron a esta señora en su gobierno. La señora Kirchner habla además de traición a la patria, cuando ella misma está acusada de traición a la patria en el marco del polémico memorándum con los iraníes tras el atentado a la sede de la AMIA. Además, traición a la patria me parece a mí es haberse enriquecido obscenamente con los dineros públicos que son de los argentinos. El peronismo habla de traición a la patria, o por lo menos el sector más radicalizado o menos moderado del peronismo. Habla de traición a la patria cuando el propio expresidente Menem está condenado por el tráfico de armas a Ecuador. En fin, estos son algunos de los escenarios. El otro escenario es el miedo a la verdad. Y en el miedo a la verdad tiene que ver con la actitud del actual gobierno nacional, de no reaccionar en tiempo y en forma para contarle al país la magnitud de la crisis que heredaba. Debería el gobierno nacional haberle contado a la gente que el camino de la recuperación definitivamente iba a ser muy complejo desde lo económico y desde lo social, hecho que está pasando. Deberían haber aplicado, además, creo, el efecto shock en cuanto al relato de la verdad a la gente y aplicar el gradualismo, en todo caso, como lo vienen haciendo, en la desarticulación de los problemas. No es lo mismo desarticular problemas con el costo que esto significa, hablándole claro a la gente, que ocultando la verdad. Esto es lo que ha pasado en estas últimas semanas, con el agravante de que se complicó el escenario mundial y esto lo empujó al gobierno a una crisis aún más compleja de la que ya veníamos, atravesando. Hoy el gobierno está pagando el costo político, como le digo, y su miedo a decirle la verdad a la sociedad le está generando, créame, un costo enorme. Lo mismo pasa en la provincia de Jujuy. La democracia pactada de Ferner y Morales es otra hipocresía. ¿Consiste en qué? En ponerle techo, por ejemplo, a las denuncias por corrupción y además bajarle el perfil a las aberraciones cometidas por este grupo que gobernó la provincia de Jujuy durante estos por lo menos 20 años. Aquí también hemos sufrido, créame, una catástrofe y hay varios traidores a la patria. También hay miedo a la verdad en el gobierno de Morales. ¿Y por qué digo esto? La provincia hoy tiene un severo déficit
fiscal y no está en condiciones de acomodar ningún número que satisfaga sobre todo al sector público. Hoy el escenario es complicado para el gobierno del señor Morales porque no le habló claramente a la sociedad sobre la magnitud del desastre que heredó en la provincia de Jujuy. Ni tampoco es claro hasta dónde quiere llegar con su compromiso en la lucha contra la corrupción en la provincia de Jujuy. De manera tal que esta mezcla de hipocresía que tiene que ver con la democracia pactada de la que le estoy hablando en la provincia de Jujuy y el miedo a la verdad está postergando dramáticamente las soluciones que exigen los jujeños, usted, y los está empujando hacia una nueva frustración. Ojalá que el 25 de mayo sirva para una reflexión, como le decía al principio, más sensata. Hoy escasea la sensatez sobre todo. En un minuto vuelvo y hablo con el historiador Manuel Armas. Bueno, vamos a hablar del 25 de mayo y lo hemos invitado muy gentilmente al profesor, historiador Manuel Armas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, cuénteme, ¿qué significó la Revolución de Mayo? Y la Revolución de Mayo tiene una significación y una trascendencia muy grande. Muchas veces nosotros hoy no le damos la importancia más allá de un feriado largo o de un feriado. Y eso muchas veces uno lo ve en la escuela. Muchos chicos, desde que están en el jardín, la escuela primaria, bueno, los vistieron de dama antigua, de caballero, salieron a repartir escarapelas, pero no se entiende muy bien lo del 25 de mayo. A mí me ocurre, a veces estoy preguntando en clase, bueno, pero ¿qué fue el 25 de mayo? Y es la duda, bueno, a alguno, la frase del pizarrón, nació la patria. Perfecto, pero ¿qué significó eso? Entonces, y falta hacer un análisis, si se quiere, de proceso, poder entender lo que venía de antes y lo que ocurrió después. Porque el 25 de mayo, o sea, significó un cambio que no se dio porque el año 1810 es un año clave, o sea, se aprovecha la coyuntura de lo que ocurría en Europa, ¿sí? El que Fernando VII, el rey, estaba prisionero de Napoleón, y bueno, empiezan a surgir los movimientos independentistas en toda la América española. Entonces, primero nosotros tenemos que considerar que cuando se produce el descubrimiento, la conquista de América, para los austrias, que son los que gobiernan en ese momento, los territorios americanos tenían la categoría de reinos, eran los reinos de Indias, ¿sí? O sea, estaban a la par, digamos, de lo que eran los reinos de Castilla, Aragón, León en España. Cuando asumen los Borbones, ya lo que es el siglo XVIII, hay un cambio en la visión. Los Borbones, de ser reino, digamos, lo bajan de categoría y pasan a ser colonias. ¿Y cuál es la función de la colonia? Sostener a la metrópoli. Entonces, todo lo que era oro, plata, productos de la tierra, impuestos, tributos, iba directamente a España. Ese era el rol que le cabía a las colonias de Indias. Y además de que con las reformas borbónicas, el rey era el que designaba a los funcionarios. Entonces, todos los funcionarios que llegaban a América, Río de la Plata, lo que era el virreinato de Nueva Granada, venían nombrados de España, no conocían el territorio, no conocían la gente, y además venían con una función netamente tributaria, o sea, venían a encargarse de cobrar los impuestos, juntar todo y mandarlo a España. Y si a esto le agregamos lo que ocurrió con las invasiones inglesas, bueno, ahí se cierra el paquete, porque con las invasiones inglesas, en 1806, la primera invasión, claro, se ocupa
lo que es la capital, se toma Buenos Aires, los ingleses envían el tesoro del virreinato a Londres y piden refuerzo. Dice, bueno, necesitamos que nos vengan a ayudar, nosotros ya tomamos Buenos Aires. ¿Qué hacen en Inglaterra? Desfilan con el tesoro e inmediatamente arman, preparan una escuadra que va a venir precisamente para apoyar la toma. Lo mismo se hace con España, o sea, les piden, por favor, muchachos, vengan, ayúdennos porque nos están invadiendo. Todavía lo siguen esperando. O sea, con una suerte de traición. Claro, no hubo ningún interés. Y soltaron la mano. Claro, y bueno, en 1807, la segunda invasión, claro, ya los recibieron los habitantes de la ciudad organizados, con piedras, palos, agua hirviendo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se tuvo la clara conciencia de que, bueno, acá nos tenemos que manejar solos. Y bueno, y se aprovechó, como les decía, esa coyuntura, y la trascendencia es la formación de un primer gobierno patrio. O sea, hasta el 25 de mayo hay una estructura de gobierno montada por España, con autoridades metropolitanas, autoridades residentes y todo. Pero venían todos los funcionarios designados por el rey. A partir del 25 de mayo, si bien se utiliza lo que se llamó la máscara de Fernando VII, o sea, armar juntas que gobernaban en nombre de Fernando VII, la trascendencia es que se elige un gobierno local, o sea, el cabildo, que era la institución cuasi democrática que había en América, con la participación de los vecinos, elige un gobierno que está integrado por criollos, por españoles que estaban a favor de un autogobierno. Entonces, esa va a ser la importancia. Y además, inmediatamente lo que hace la Junta es dictar una circular invitando a las otras jurisdicciones, a los otros cabildos del interior, que elijan a sus representantes y lo envíen a Buenos Aires para incorporarse a la Junta. Bueno, en ese contexto había, me imagino yo, estrategas, si usted quiere, intelectuales, ¿no? Para llevar adelante todo ese proceso. ¿Quiénes eran? Sí, y bueno, los que más dirigían, digamos, todo el movimiento estaban Moreno, Castelli y Belgrano. O sea, eran los personajes que tenían más claro el movimiento revolucionario. El mismo Castelli va a estar a cargo de defender la tesis del autogobierno, o sea, retrotraer la soberanía al pueblo, y que lo defiende brillantemente frente a los argumentos españoles, no españoles, realistas en el cabildo. Pues nosotros estamos acostumbrados a decir españoles. En realidad, el proceso fue patriotas, aquellos que estaban a favor del gobierno propio, y los realistas, que querían mantener la figura del rey, porque había muchos americanos que estaban a favor de mantener el gobierno real. Ahora, una cosa que yo siempre trato de destacar, sí, en el contexto de recordar y celebrar el 25 de mayo de 1810, acá en Jujuy no tenemos que dejar pasar que hay otros dos 25 de mayo que son sumamente importantes y trascendentales, no solo para la historia de Jujuy, sino también para la historia del país. 25 de mayo de 1812, segundo aniversario de la Revolución de Mayo, acá en Jujuy se produce la bendición y jura de la bandera nacional. Sí. Porque ese 25 de mayo, cuando Belgrano ingresa con la bandera a la iglesia matriz, lo que hoy es la catedral, realmente da el primer paso real hacia lo que es la independencia. Va a ser incluso, podríamos decir, una ostentación de soberanía. Porque hasta ese momento, la única bandera que podía entrar a la iglesia era el estandarte real, la bandera del rey. Sí. Por eso de que Dios le daba el poder al rey y el rey gobernaba y no le rendía cuenta nada más que a Dios. Bueno, a partir de acá es toda una ideología política en donde dice, un momento, acá la figura del rey ya no está. La bandera simboliza la soberanía. ¿De quién? Del pueblo. Entonces Dios le da el poder al pueblo para que el pueblo sea el que elija sus autoridades. Entonces no solo la ingresa a la bandera, sino que la hace bendecir por el canónigo Gorriti.
Y después, cuando la muestra en la plaza, la presenta al pueblo de Jujuy y dice algo más o menos como que, bueno, este 25 de mayo va a quedar en la memoria de todo el pueblo, porque ven en sus manos la bandera que los diferencia del resto de las naciones. Y hay que defenderla de los enemigos interiores, exteriores. Entonces ahí hay un juramento de defender a la bandera que representa la soberanía popular, y el ejército la jura, pero además hay una jura espontánea por parte del pueblo de Jujuy. El mismo Belgrano, en cartas que dirige al triunvirato, dice: escuché al pueblo decir nuestra sangre por esa bandera. Entonces, bueno, después se dan los acontecimientos del éxodo, la retirada, los triunfos, y cuando se vuelve para marzo del 13, reorganiza nuevamente el ejército, y claro, se viene el tercer aniversario de la Revolución de Mayo. Entonces, el Cabildo de Jujuy le pide a Belgrano la bandera del ejército para hacer las celebraciones igual que el año anterior. Belgrano le dice: perfecto, no hay ningún inconveniente. Pero ese 25 de mayo de 1813, Belgrano le tiene una sorpresa al pueblo de Jujuy. Había mandado hacer una bandera blanca con el escudo de la Asamblea. La hace bendecir nuevamente en la iglesia y se la muestra al pueblo. Y van a estar las dos banderas para que todo el pueblo la salude en los balcones del Cabildo. En ese momento el Cabildo todavía tenía 2 plantas. Y según lo que cuentan, lo que relatan en las crónicas de esa época, mucha gente pasaba, la saludaba, había damas que le arrojaban flores a la bandera, los caballeros se sacaban el sombrero, los gauchos que pasaban, los paisanos también se sacaban el sombrero y la saludaban a las 2 banderas. Y el día 29, Belgrano oficialmente hace la donación a través de actas que están del Cabildo, que están en el archivo histórico, de la bandera al pueblo de Jujuy para que la cuide, la guarde, precisamente como un reconocimiento al patriotismo, a la hidalguía, al sacrificio del pueblo de Jujuy, no solo con el éxodo, sino apoyando todo lo que fue la causa de la revolución. Está muy bien. Profesor, digamos, para ir buscando algunas respuestas a tantas preguntas que nos hacemos, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa hoy en la Argentina? ¿Puede servir de algo encontrarlas en la Revolución de Mayo o no? Las respuestas que hoy no encontramos, ¿las podemos encontrar allí? Bueno, fundamentalmente yo creo que lo principal que nosotros tenemos que ver es cómo se fueron dando los procesos y cómo, a pesar de que había distintas posturas, distintas ideologías, se unieron detrás de una causa común, que en ese momento era, bueno, llegar a la posibilidad de lograr el gobierno propio. O sea, porque no vamos a decir que no había muchas opiniones, muchas tendencias. O sea, dentro de la primera junta ya vemos que había saavedristas, morenistas, algunos que estaban a favor de mantener la monarquía, otros que estaban a favor de una república. O sea, había muchas tendencias dentro de lo que fue la lucha de independencia. Pero en esos momentos se dejaron de lado un poco cada visión particular en pos de, bueno, la causa común. Y la causa común era, en ese momento, lograr primero la libertad, lograr una autodeterminación y después declarar la independencia. Por supuesto que en el medio hubo negociaciones, ida, venida, un gobierno que estaba a favor de la monarquía, inclusive tuvo tratativas con la hermana de Fernando VII, la princesa Carlota Joaquina en el Brasil, pero bueno, la idea era fundamentalmente esa. Entonces yo creo que muchas veces yo lo que observo es que estamos más interesados en destacar los errores del otro y las virtudes propias. Entonces cuando tiene que haber una idea común, o sea, fijar lo que muchas veces se habla dentro de lo que es la ciudadanía, las políticas de Estado. Y las políticas de Estado
tienen que ser para todas las líneas políticas. Hay que reunirse y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que hace falta acá? Hace falta esta característica. Y bueno, y a partir de ahí, esté quien esté, mantenerlo. Porque si no, es un vaivén, es un ir y venir. Lo que hace esta gestión, inclusive hasta dentro de un mismo gobierno, esta gestión que está en tal posición política, está bien, pero cuando se va y viene otra gestión, no, eso no, hay que hacer todo de nuevo. Yo tengo la solución. A veces en educación ocurre. Nosotros vemos hoy, por ejemplo, que con respecto a la historia, solamente se enseña lo que es historia de Jujuy en el 4º grado. Y en el 4º grado los chicos recién están empezando a entrar en una etapa de abstracción que muchas cosas no las entienden. Y dentro de la escuela primaria, cuando a veces por distintos motivos empieza a correr el tiempo, la prioridad es matemática, lengua y las sociales, particularmente geografía e historia, quedan relegadas. Y a veces se terminan haciendo efemérides, o sea, recordar simplemente fechas por la fecha en sí misma. Profesor, ¿me puede reiterar el concepto que recién mencionó con una precisión realmente que me impresionó? Que estamos permanentemente preocupados por... Por señalar los defectos del otro, sí, y las virtudes propias. Entonces, y así las cosas no sirven. Nadie es tan malo ni nadie es tan bueno. Entonces, hay que tratar de lograr acuerdos, pero acuerdos en serio, no acuerdos de momento, de ocasión, sino que tratar de pensar, reflexionar, y en este sentido la historia nos ayuda mucho. Es realmente una pena que en el secundario no tengamos una historia de Jujuy y que quede todo librado a que algún profesor de buena voluntad pueda... Comente algunos episodios de la historia. Enseñar algo de la historia local. Profesor, ha sido un gusto, ¿eh? No, por favor, al contrario. Muchas gracias. Ha sido muy atento, muy amable. Bueno, el profesor licenciado Manuel Armas con nosotros. Yo aprendí, no sé si usted tuvo la misma experiencia. Que tenga un gran fin de semana, feliz Día de la Patria.